Entre los años 1905 y 1916, el físico alemán Albert Einstein, a quien tenemos en la imagen de aquí al lado, desarrolló una nueva teoría física, la teoría de la relatividad. Einstein se dio cuenta de que había una inconsistencia cuando tratábamos de usar a la vez las dos teorías físicas principales con las que contaba la comunidad científica a principios del siglo XX, y que eran la mecánica de Newton, que nos permitía estudiar el movimiento de los cuerpos, desde los cuerpos, pues tanto el movimiento de los planetas alrededor del Sol como el movimiento de los cuerpos que podemos tener en un experimento de laboratorio, y por otra parte las ecuaciones de Maxwell, las leyes de Maxwell, que describían los fenómenos del magnetismo y la electricidad. Nos describían los campos electromagnéticos y describían la luz como una onda electromagnética. Pues bien, Einstein se dio cuenta de que había una inconsistencia cuando utilizábamos a la vez estas dos teorías, estos dos sistemas, para describir experimentos en diferentes sistemas inerciales, es decir, sistemas o laboratorios, podríamos decir, que se mueven uno con respecto a otro a una velocidad constante. Cuando hacíamos esto aparecían inconsistencias, sobre todo cuando lo que estudiábamos era la propagación de la luz en esos sistemas. Para solventar estas inconsistencias o para proponer una nueva explicación que no tuviese estas inconsistencias, pues Einstein propuso una nueva física que en principio se basaba en dos principios, en dos axiomas, ¿no? Dos axiomas son dos principios fundamentales que no necesitamos explicar, comprobaremos a posteriori hasta qué punto componen una buena descripción de la naturaleza y que su validez queda demostrada posteriormente mediante la realización de experimentos. Los dos principios o axiomas que propone Einstein para empezar a construir esta nueva teoría de la relatividad son, por una parte, la constancia de las leyes de la física en los sistemas inerciales. Si nosotros hacemos experimentos con los que probamos las leyes de la física en laboratorios diferentes que se están moviendo unos con respecto a otros a una velocidad constante, los resultados que hemos de obtener han de ser siempre los mismos. Las leyes de la física son las mismas independientemente del estado de movimiento del sistema en el cual realicemos experimentos, siempre que ese movimiento sea un movimiento a velocidad constante. Por otra parte, Einstein propone como segundo axioma, como segundo principio, la constancia de la velocidad de la luz en todos los sistemas inerciales. Cuando medimos la velocidad de la luz, vamos a obtener siempre el mismo valor, independientemente del estado de movimiento del sistema en el cual hagamos esa medida. Fijaos que esto choca con la física de Newton, donde las velocidades se componen, ¿no? Si nosotros estamos viajando en un coche por una carretera a 100 km por hora y nos cruzamos con otro coche que viaja en dirección contraria también a 100 km por hora, pues desde nuestro coche mediremos la velocidad del otro como de 200 km por hora, ¿no? Los 100 que tenemos nosotros y los 100 del otro. Si nosotros vamos a 120 km por hora y adelantamos a un coche que va a 100, pues desde nuestro coche veremos que lo estamos adelantando con respecto al otro a una velocidad de 20 km por hora, porque si él va a 100 y nosotros a 120, restamos y la velocidad de nuestro coche medida desde el coche que estamos adelantando, si lo consideramos en reposo, sería de 20 km por hora. Pues Einstein propone que con la luz no funciona así. Si nosotros vamos en un tren viajando a 200.000 km por segundo y nos cruzamos con un rayo de luz que viene en la misma dirección pero en sentido opuesto a 300.000 km por segundo, pues no vamos a medir esa velocidad como de 500.000 km por segundo, como sería la suma, sino que independientemente del estado en que nos encontremos, independientemente de la velocidad a la que viajemos, siempre la medida que obtendremos de la velocidad de la luz es constante, es la misma, son 300.000 km por segundo. Con estos dos enunciados, desarrollándolos, Einstein hace un primer desarrollo de lo que se llama la teoría especial de la relatividad, o relatividad restringida, que nos explica cómo se mueven los cuerpos y cómo se mueven los sistemas y cómo se comporta la luz cuando la observamos desde estos sistemas inerciales. Sin embargo, esta teoría, que se enuncia en 1905, no incluye los efectos de los movimientos acelerados y tampoco incluye los efectos del campo gravitatorio, los efectos de la gravedad. Para incluir estos efectos, en 1916 Einstein añade un tercer principio, un tercer axioma, que se llama el principio de equivalencia y que lo que nos dice es que
desde un sistema aislado no podemos distinguir los efectos producidos por un campo gravitatorio a los efectos producidos por una aceleración del sistema. Esto lo podemos ver, pues, en la gráfica siguiente. Imaginaos en la columna de la izquierda, en esta de aquí, tenemos un astronauta que se encuentra en un cohete y ese cohete se encuentra parado en el vacío. Entonces el astronauta se encuentra en una situación de ingravidez. Él no nota fuerzas hacia ningún sitio y está flotando dentro de su nave. Si ahora esa nave acelera con una determinada aceleración, es decir, va aumentando progresivamente su velocidad, pues el astronauta experimenta una fuerza hacia abajo debido a la aceleración. Es una fuerza que quizá hayamos experimentado, pues si en un edificio muy alto nos subimos a bordo de un ascensor que arranca a una gran velocidad, pues notamos que en el momento de arrancar el ascensor parece como si pesásemos más, ¿no? Como si nos quedásemos para abajo, nos apretásemos un poco hacia abajo. Pues aquí sería algo parecido. Por otra parte, si ahora esa nave se posa en la superficie de un astro y queda en reposo, el astronauta siente la fuerza de la gravedad de ese astro. Entonces, lo que nos dice el principio de equivalencia es que los efectos de esta aceleración de la nave son indistinguibles de los efectos del campo gravitatorio del astro sobre el que se ha posado la nave. Si este cohete está completamente cerrado, el astronauta, cuando experimenta una fuerza, no puede hacer ningún experimento que le permita decidir si lo que le está sucediendo es que se ha posado sobre un astro con una fuerza de gravedad o lo que se le está sucediendo es que su nave está acelerando en el vacío. Einstein propone, por tanto, que estos dos efectos son equivalentes y, por tanto, son indistinguibles. Si son equivalentes, pues esto tiene una consecuencia importante, y es que el campo gravitatorio curva los rayos de luz. ¿Cómo sería esto? Pues bueno, volvamos ahora aquí al panel de la derecha de nuestra figura. Vemos que arriba tenemos al astronauta en el estado de ingravidez y aquí hemos añadido, con respecto a la figura anterior, pues que tenemos una lamparita que está emitiendo, pues digamos, un rayo láser. Un rayo láser que, en esta situación, pues sale de esta parte, se propaga en línea recta y impacta en la pared opuesta del cohete. Cuando ese cohete experimenta una aceleración, eso, a medida que el rayo de luz va propagándose por la nave, el cohete va subiendo. Entonces, desde el punto de vista del astronauta, ese rayo de luz va siguiendo una trayectoria curva. Esa aceleración curva el rayo de luz desde el punto de vista del astronauta que está en la nave. Si ahora aplicamos el principio de equivalencia, entonces esto nos quiere decir que un campo gravitatorio curva también el rayo de luz. Si esta situación es físicamente inseparable de esta de aquí abajo, no podemos distinguirlas. Eso quiere decir que efectivamente cuando tengamos un rayo de luz, cuando se encienda nuestro rayo láser en el campo gravitatorio del planeta en el cual se ha posado la nave, pues esa trayectoria de la luz seguirá la misma trayectoria curva. Por tanto, la gravedad curva la trayectoria de la luz. Ahora bien, sabemos que la luz se mueve siempre de un punto a otro por la trayectoria mínima entre un punto y otro, siguiendo el camino mínimo entre los dos puntos. En un espacio plano, el camino mínimo es una recta. Si la luz se curva, ¿qué pasa? Que el espacio es curvo. Concluimos, por tanto, que la gravedad curva el espacio. Eso lo vemos en esta imagen que tenemos aquí. Nosotros tenemos un espacio plano y la gravedad hace que ese espacio se curve, aplicando este principio de equivalencia de Einstein. Si tenemos el espacio curvo, ¿qué efectos vamos a encontrar? Pues bueno, si tenemos un astro que se mueve en ese espacio curvo, pues seguirá una trayectoria circular o una trayectoria elíptica, o si viene desde fuera podría seguir también una trayectoria parabólica o hiperbólica. Pero vemos que, en definitiva, la gravedad es en realidad una curvatura del espacio y que hace que los cuerpos se muevan en un espacio curvo. Si tenemos que, en este ejemplo, la gravedad de la Tierra curva el espacio, pues la Luna se está moviendo, dando vueltas en esa especie de hoyo, en ese espacio curvo que ha provocado la masa de la Tierra. La masa es la que curva el espacio. Aquí tenemos también otro ejemplo que además es el que permitió verificar la validez de esta teoría mediante la observación de un eclipse de Sol, en concreto un eclipse de Sol que Arthur Eddington observó en 1919. Si nosotros tenemos
una estrella que se encuentra detrás del Sol, lógicamente esa estrella no la vamos a ver porque está el Sol en el cielo. Ahora bien, si tenemos un eclipse de Sol, la luz de esta estrella pasa cerca del Sol y al estar curvado el espacio en las proximidades del Sol, esta trayectoria se curva y no nos llega de la dirección directa de la estrella, sino que al curvarse nos llega en una dirección diferente. Por tanto, al llegarnos en esta dirección, nosotros observaremos la estrella en esta posición de aquí y no en la posición en la que realmente se encuentra. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que, por lo tanto, el espacio y la materia no son entidades completamente separadas, completamente independientes. La materia, la presencia de materia cambia la forma del espacio, cambia la geometría del espacio. Y esto de nuevo choca con la física clásica, con la física de Newton. En la física de Newton el espacio es un espacio geométrico, un espacio afín, donde suceden cosas. Hay cuerpos, esos cuerpos se mueven, pero el espacio es independiente de lo que ocurre dentro de él. Y si no hay cuerpos, pues el espacio sigue estando allí inmutable. Si no hay planetas, si no hay galaxias, siempre hay espacio y el espacio está allí inmutable. En la teoría de Einstein lo que nos dice es que no, es que la materia y el espacio están ligados. La materia deforma el espacio y esa deformación del espacio es lo que conocemos como gravedad. Fijaos que esto es la primera vez en la historia de la física en que se explica la gravedad. Porque las leyes de Newton, la teoría de la gravitación de Newton, describe la gravedad, describe los efectos de la gravedad, pero no la explica. Newton no explica por qué dos cuerpos se atraen. Y de hecho, en su época, cuando a Newton le preguntaban, claro, ¿cómo es que la Tierra atrae a la Luna? O ¿cómo es que el Sol atrae a la Tierra? Porque en aquella época, digamos que la idea de campos de fuerzas todavía no estaba desarrollada, ¿no? Entonces, que dos cuerpos actuasen uno sobre otro a distancia no se entendía muy bien en época de Newton. De hecho, Newton en sus libros científicos no lo explicaba, pero él daba explicaciones de tipo místico y llegaba a decir en sus textos místicos, que también los tenía, que el espacio era el sensorio de Dios y eran los planetas, eran los ángeles quienes movían a los planetas en sus órbitas. En el caso de la teoría de la relatividad, sí que hay una explicación a la gravedad. La gravedad es una curvatura del espacio producida por la presencia de masa. La presencia de masa curva el espacio y en ese espacio curvo se curvan por una parte la trayectoria de los rayos de luz y por otra parte da lugar a los fenómenos que conocemos relativos a la gravedad, ¿no? En este, como veíamos antes, en este espacio curvado, en esta especie de hoyo que crea la presencia de una masa, en este dibujo la masa de la Tierra, pues se pueden mover circularmente otros astros, como pueda ser en este caso la Luna. En este caso, digamos que la Luna tendería a caerse en el campo gravitatorio de la Tierra, tendería a caerse en esta especie de hoyo, y ese efecto de caída estaría compensado por la fuerza centrífuga de la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra.